Oh, the window, Buenos días, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. Bienvenidos nuevamente a esta fiesta que es la educación pública en pandemia. Y nuevamente la educación pública va a tu casa en esta fría mañana ya cercana a la primavera. No te tenés que destapar y la educación pública ya está con vos. Como todas las mañanas, me acompañan mates Palau, kit de cuerpo de mate y bombilla anatómico y ergonómico, yerba rosa monte cortada a cuchillo especialmente para esta asignatura, termoparachetos de importadora Salcuati, termoparachetos a precio popular, pagás precio de las toninas y vas a Punta del Este, si sos cheto, paga de más. Saboreo otro rico mate Palau. Te estás bajando las aplicaciones y podés ser parte del mundo Mates Palau, comunidad Palau, y podés ir compartiendo la experiencia de ser parte de este hermoso mundo. Quería contarles que ya se viene el precongreso iberoamericano de Mates Palau, pero hemos tenido una serie de inconvenientes. Más de 300 disertantes y 80 mesas redondas para debatir acerca de la experiencia del mate y sociedad, mate y política de género, derechos humanos, mate y ciencia, mate y comunidad. Todo esto en un congreso que estamos organizando en Bielorrusia próximamente. Saboreo otro nuevo mate Palau en su modalidad tereré, mate amargo, mate dulce, mate salado. Bien, seguimos acomodándonos, sigue entrando gente. Tengo muchos pedidos de ingresar al teórico. Yo no sé si esto se debe a que somos tendencia en Twitter, tendencia en YouTube, tendencia en Facebook, tendencia en Radio Rivadavia. Pero no para de pedir gente ingresar. No sé si son perfiles truchos, si es el coloradito de Zuckerberg que nos está espiando, o si son los amigos de Mayweather que quieren estudiar mis técnicas de combate para finalmente poder acceder a la propuesta y al desafío que en defensa de la universidad pública, en defensa de la educación pública, en el Sportivo América, te estoy esperando, Mayweather, todavía no me respondiste. Bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente con la organización del precongreso iberoamericano de Mates Palau, que es la presión de los lobbies de los movimientos antibombilla. Los movimientos antibombilla están boicoteando y se producen escenas de pugilato en Bielorrusia, donde será sede del precongreso, diciendo que el mate no se toma con bombilla, sino que se debe tomar con cuchara sopera. El mundo enloquece y uno ya no entiende qué pasa. Los talibanes volvieron a tomar el poder en Kabul, los carpinchos se apropiaron del Nordelta, el mundo está empezando a encarrilarse nuevamente, gracias a Dios. O sea, todo vuelve a su naturaleza. La entrada de hoy precisamente va a homenajear esa conexión y desconexión simultánea entre lo humano y lo viviente, a partir de esa célebre escena del Rey León y el nacimiento de Simba. Gran película sobre la metáfora paterna, diría el amigo Locón, etcétera, etcétera. Bien.
Tal vez es gente que quiere rendir la materia y quiere acceder a los videos. Es una respuesta racional, se la agradezco. Bueno, saliendo un poco del clima de la entrada y de tratar de ponerle un poco de humor a esta mañana, la llegada nuevamente de los talibanes a Kabul y su costumbre, ¿no? Y su modo de ver el mundo, no lo voy a juzgar en este momento, pero simplemente me atrevo a decir que mientras en una parte del mundo se discute, por ejemplo, la identidad no binaria, en otra parte del mundo se vuelve a la lectura más estricta de la ley de la Sharia. Es decir, esto nos muestra nuevamente la plasticidad que tiene el universo humano para comprender el mundo y para habitarlo. O sea, hay una elasticidad donde una parte del mundo desafía ciertos patrones históricos, patrones biológicos y culturales, independientemente de los alcances que pueda tener esto y no idealizar tampoco estos cambios. Una parte del mundo vuelve a los valores y a las costumbres de la Edad Media en pleno siglo XXI. El inconsciente y la ciencia que veníamos hablando de Castoriadis nos introduce, en parte, porque no es el único autor, en el complejo mundo de la subjetividad humana. Como veníamos conversando clases anteriores, esta pregunta, si lo inconsciente, siempre desde una perspectiva psicoanalítica, es un obstáculo para el aprendizaje o es una condición del aprendizaje. Si la ciencia del inconsciente o el inconsciente es necesario para la ciencia. Profe, curso el práctico con Basalo a la tarde y había compañeros que se querían unir al teórico. Dígale que son bienvenidos todos los estudiantes de buen espíritu que quieran participar de este teórico. Todo estudiante de buena voluntad, decía el padre. Bueno, bien, ya está. Bien. Gracias. Sí, lo que yo quisiera evitar son esos perfiles truchos que ingresan a las cosas, esto me pongo paranoico, y después aparecer en cualquier lado diciendo estas cosas. Pero como yo no le tengo miedo a nada, y menos a vos, Mayweather, neoliberal que estás esperando la platita, y a vos, Milei, peluquita loca, y tu amigo Zuckerberg, y Trump, y Bolsonaro, los estoy esperando en el Sportivo América, y así están con miedo, tienen miedo. Yo no les tengo miedo. Yo defiendo la educación pública. Acá. Y vos querés festejar en un hotel rodeado de locas, tirándoles plata, festejando con tus amigos, celebrando el machismo totémico. ¿Yo sabés cómo voy a festejar? ¿Yo sabés cómo voy a festejar? En un evento popular, en una vecinal. Así voy a festejar como te voy a dejar la cara. Patriarcal. Festejás así en un hotel alocado de Las Vegas. Yo voy a defender la educación pública y voy a festejar en una vecinal haciendo educación popular, alfabetizando niñas. Y vos, allá en Las Vegas, mientras te estés en un hospital recomponiéndote, ahí me vas a ver. Y yo en la vecinal. Bien. Una de las cuestiones que dice, volví en mí, Castoriadis, y vamos a ir dejando al célebre pensador Grecio, Franco Grecio, de alguna manera va a plantear que si algo divide lo humano de lo animal, es precisamente que la lógica
es un aspecto, llamémosle, de lo animal en lo humano. O sea, el instinto tiene lógica. Hay una lógica en el instinto. Entonces dirá Castoriadis, la lógica, así simplemente dicha, es lo que compartimos con los animales, incluso con el ser vivo en general. Los animales no tienen ciencia. Es cierto que nos separamos de ellos. Es cierto que nos separamos de ellos por la conciencia. Pero la conciencia como tal, según lo mostraré después, no conduce a la ciencia. Lo propio del hombre, como antropos acá, no es la lógica, sino la imaginación desenfrenada, desfuncionalizada. Esta imaginación, como imaginación radical de la psique singular y como imaginario social instituyente, proporciona las condiciones para que el pensamiento reflexivo pueda existir, por lo tanto también para que pueda existir una ciencia y hasta un psicoanálisis. Es brillante la elucidación que nos propone aquí Castoriadis, porque lo que va a poner de relieve, y este es el gesto de poner de relieve, es que esta imaginación desenfrenada es lo que hace estallar un mundo de una lógica concreta, de una lógica reiterativa, este es el gesto de reiterativo del instinto, por el estallido de las representaciones. Este estallido de las representaciones es lo que permite esta elasticidad, esta pluralidad de concepciones del mundo y sobre todo, y este es el gesto de sobre todo, de cómo un sujeto se posiciona en el mundo. El otro día vi un video, no sé cómo definirlo, sorprendente, en el que un dirigente talibán explicaba con una dulzura, un amor y una pedagogía extraordinaria por qué había que ejecutar gente. Así como lo están escuchando. O sea, con una ternura, para los que idolatran el concepto de ternura, porque el gran Fernando Ulloa no tenía una teoría de la ternura, tenía una teoría de la crueldad y de la encerrona trágica como escena fantasmática, compleja, y la ternura era otra cosa, no es poner cara de tierno y hablarte con sonrisa, eso es una cara a veces cínica. En todo caso se trata de no ser partícipe necesario y generador de encerronas trágicas, esto lo vamos a dejar para la próxima temporada. Ahora, con una ternura, con una dulzura y una didáctica explicaba por qué había que ejecutar gente, porque aquel que se desvía, toda alma que se desvía del camino del Islam, ejecutarla también es salvar ese alma. Entonces le estamos haciendo un bien al que lo ejecutamos. Él lo explicaba con una ternura conmovedora. Entonces yo pensaba, claro, cuando te lo explican uno lo entiende. Es una salvajada si no te lo explican. Si te lo explican, uno entiende porque hay que ejecutar y hasta te diría que te pones de acuerdo con ellos. Son una gente que vienen a mejorar este mundo. Los Tali vienen a mejorar este mundo porque ellos ejecutan las almas desviadas que pervierten este mundo del camino del Islam. Obviamente que lo que estoy diciendo contiene cierto sarcasmo, pero al mismo tiempo también me gustaría marcar que muchas veces el tema no es cómo se dicen las cosas, más allá de que la forma también es importante, sino el contenido de lo que se dice. Entonces, el contenido implica en qué lugar o cómo se ubica el sujeto y el objeto. Bien, esta extensión del campo cultural solo es posible en un mundo de la subjetividad. En un mundo donde no está este estallido de la subjetividad, no es posible
esta elasticidad, porque el mundo sería un poco más mecánico, automático, lógico. Las máquinas no rompen el esquema, lo humano sí. Repito, la máquina no rompe la lógica. Lo humano rompe la lógica. Si de algo se caracteriza, como decía Castoriadis, el humano, más que un animal político, es un animal loco. ¿Por qué? Porque el humano enloquece. Yo lo estoy comprobando todas las mañanas, todos los miércoles a la mañana, y ustedes ven cómo yo enloquezco. Freud, ¿a usted le parece que yo enloquezco? Pelado, estás del tomate. Estás del tomate. Bueno, el padre del psicoanálisis, sin pelos en la lengua, te bate la justa. Entonces, Freud, ¿usted qué piensa de lo que dice Castoriadis, de estallido y del ser humano no como animal político, sino como animal loco? ¿Qué piensa usted, don Sigmund, de todo esto? Tiene razón, tiene razón. La gente habla del tomate y empieza a decir el otro de ese. La claridad y la contundencia del padre del psicoanálisis, que plantea cómo esta desviación del instinto y esta expansión al mundo representacional pone en el campo de la palabra un discurso distorsivo. Así como lo humano puede producir la ciencia, el conocimiento y esta profundización del campo del saber, al mismo tiempo esta misma capacidad que lo puede llevar para ese lado, puede llevarlo para el campo de la locura, de la creencia desenfrenada, y esto solo es posible porque el pensamiento humano, y esto lo vamos a dejar para la próxima temporada, reposa sobre un suelo fantasmático, sobre un prerequisito para el pensamiento que es la fantasmatización. Como hablábamos en la clase anterior, los perros no tienen fantasmatización. Responden también a una lógica, aunque por momentos nos parece mucho más humanizada. Si yo llevo a mi perrita, por ejemplo, a la plaza y no está en celo, no siente atracción por otros perros. Y otros perros no se angustian frente a la idea de que las perras no le dan bola porque son feos, son malos, no los quieren, etcétera, etcétera. Los perros no desarrollan un complejo de Edipo, por ejemplo, como los seres humanos. Aunque el complejo de Edipo está bastante cuestionado por ideologías vigentes, no deja de ser una instancia donde se produce precisamente esta trama tan compleja de composición de las fantasmatizaciones en el suelo de la psique. En el suelo de la psique. Y te lo dije a vos. Y te lo dije a vos, neurocientista, que crees que todo está en el cerebro, que crees que las dendritas por sí solas generan todo esto. No. Tengo complejo de Edipo y me la banco. Por eso, mamá y papá en el Sportivo América también van a estar. Y vos, Mayweather, trae a tu mamá para que te proteja también. Bien. Psicoanálisis extramuros, lo encontré, estaba en casa. Esta es la parte que ordeno los libros, notarán. ¡Cling! Prácticas en salud y educación, sus efectos en la construcción de infancias.
Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico. ¿Por qué le pongo esos nombres a los textos? Para hacerme el langa, solamente por eso. En ese texto yo voy a plantear, voy a leerles un pequeño párrafo del... Bien, redondeo, y este es el gesto de redondeo. La subjetividad, o por lo menos las teorías de la subjetividad, no toda teoría es una teoría de la subjetividad, tienen un conjunto de condiciones para que podamos decir, esta es una teoría de la subjetividad, las otras no. Voy a leerles la primera parte del texto. Entendemos por subjetividad una forma compleja que aloja procesos teóricos y conceptuales diversos. Remite a una forma de estratificación del cual su abordaje conceptual implica su dimensión multidisciplinaria. Esto está en alusión a un texto anterior que escribí conjuntamente con Liliana Palazzini, que se llama La subjetividad como punto de fuga, que está en el programa de Psicología en Educación y lo pueden buscar en la web. Ese se lo bajan. Creo que salió editado en la revista Topía, si no recuerdo mal. La subjetividad como punto de fuga. A su vez, la subjetividad se nos presenta como una prueba empírica ante nuestra experiencia directa y consciente, pero al mismo tiempo presenta aspectos indirectos, inciertos e inconscientes. Dicha construcción confronta a la psicología con un desafío teórico conceptual. Primero, la de diferenciar de forma cabal cuáles teorías psicológicas son teorías de la subjetividad y cuáles no. Segundo, cuáles son las diferencias y convergencias entre las teorías que se incluyen en el conjunto de las teorías de la subjetividad. Para delimitar preliminarmente dicho campo teórico, diremos, en primer término, que toda teoría psicológica de la subjetividad alude, de algún modo u otro, al complejo trabajo de la psique de representar y representarse en el mundo, lo que hablábamos anteriormente de Castoriadis. Segundo, que toda teoría de la subjetividad plantea un corte radical entre naturaleza y cultura. Y ahí mi homenaje al Rey León. Estos animales humanizados, esta suerte de edipización de la vida de los leones que tiene la trama, y al humanizarnos nos los acerca. Pero si uno ve a los leones, nos vemos claramente que han humanizado costumbres de la especie, pero le han incluido una trama humana que ese mismo animal no tiene, porque ese animal no rompe esa estructura clánica. No hay clanes de leones que se manejan de otra forma. Los leones se manejan siempre de ese modo. El león protege la manada y fecunda a las leonas. Las leonas crían a las crías y salen a cazar, le dan de morfar al león que cuida la manada y fecunda a las leonas. Pero ¿qué sucede? Esta vida machirula y patriarcal del león se derrumba cuando aparece otro león más fornido que va al gimnasio, mata o hace que ese león abandone la manada, el león siguiente mata a las crías del otro león y vuelve a fecundar a la manada. Esa es la vida de los leones. Está bien, alguno estará pensando que el capitalismo es así, Milei, peluquita loca, te dirá que no, y así sucesivamente. Pero ese ciclo no se rompe. Ningún león, una vez que vence al otro, piensa en el derecho de los leoncitos como sujetos de derecho, como, ¿cómo se diría?, derechos vulnerados del leoncito. No hay una protectora del leoncito, las mismas leonas no se resisten al nuevo león, aparecen leonas que se declaran una especie de sociedad amazona, entonces rechazan al león. No, eso no pasa. Se hacen fecundación artificial porque no van a seguir obedeciendo al yugo del león macho. Eso no pasa. Los leones no rompen ese sistema y esto sucede en cualquier lugar donde hay leones en el planeta. No hay leones talibanes
y leones que van a la marcha del orgullo gay. No pasa eso. Digo, para mostrar la incompatibilidad, una marcha del orgullo gay, por ejemplo, en este momento en Afganistán sería irrealizable, salvo que los maten a todos. Como tampoco un talibán podría vivir en una sociedad de las características occidentales. Eso no sucede. Entonces, este es el corte radical entre naturaleza y cultura. Esta elasticidad, esta pluralidad de culturas, de lenguajes, de alimentaciones, de vestimentas que tiene el ser humano. Es decir, el ser humano rompe con sus propias pautas alimentarias. El ser humano desafía la lógica de su propia subsistencia. Cuando digo esto, retomamos este hilo de la educación como antropogenia y no solo como disciplina. Como disciplina estaba vinculada al ámbito institucional moderno. Retomamos esta línea antropogénica de transmisión de lo humano y de elasticidad de modos que tiene todo esto. Tercero, toda teoría de la subjetividad expresa un modo indirecto por el cual la psique o mente conoce el objeto en cuanto cosa del mundo bajo mecanismos psicológicos complejos. Este es el otro aspecto que es fundamental. La mente no conoce de manera directa. No hay una correspondencia entre el mundo real y lo que la psique representa. La psique tiene sus tiempos y sus pasos de representación. No es el cerebro, como dirán los neurocientistas. A vos también te espero, manes, arriba del ring, con Mayweather, con Justin Bieber. Capitalistas quieren platita. Vengan al ring a buscar platita. Van a cobrar bastante. A todos les voy a dar. Con el complejo de Edipo, todos. ¿Usted viene, Freud? Yo voy ahí, Ferenczi. Con Ferenczi, el húngaro. ¿Se ve? Siempre lo nombra a Ferenczi. Bueno, amigo, Ferenczi. ¿Y por qué son tan amigos? No, le quiero entregar a mi hija Ana. Freud. Entregarle a su hija Ana. Suena un poco patriarcal eso, Freud. Los tiempos han cambiado. Patriarcal, voy a hacer yo. La boluda, a venir a derecho la porquería. Impresentable, Freud. Impresentable. Asimismo vemos la contradicción en Freud entre este esquema y esta aptitud que muestra Freud para que su hija pueda acceder a una vida sexual satisfactoria. Vemos que hay un padre deconstruido, aunque tenga algunos rasgos de época que lo hagan un poco patriarcal y machista. Pero él piensa que su hija debe acceder a una realización sexual y no hay nada mejor que su amigo Ferenczi para esto. Más allá de esta payasada que acabo de hacer, Freud tenía la idea de que Sándor Ferenczi tuviese algún acercamiento a su hija Ana. Pero independientemente de toda esta payasada que estoy haciendo, lo que podemos pensar, a raíz de lo que veníamos viendo, es que en las teorías neurocientíficas contemporáneas plantean una relación de un órgano cerebral de una manera bastante compleja, no hay que desestimar todo aporte de la neurociencia, pero fuertemente jugada desde el plano del órgano, del cerebro. La idea de psique, o de estructura en los términos de Piaget, va a marcar una instancia de conocimiento indirecta. El psicoanálisis y las teorías constructivistas
responden a esto que veníamos mencionando. En primer lugar, que el mundo no es un mundo de las cosas, es un mundo, para la mente es un mundo representacional. Y este mundo representacional es indirecto. Por ejemplo, la alucinación primitiva en Freud no es que el niño conoce el pecho, el niño es estallado por la representación del pecho en una alucinación. La representación es el objeto, la alucinación es el objeto, y es objeto de la pulsión. Para Piaget, la estructura es lo que conoce. Esta estructura se va estructurando, es autoestructurante a partir de movimientos de asimilación y acomodación. No está dada de antemano el conocimiento. Lo que hay es una estructura que se despliega, se desarrolla, evoluciona en función de una serie compleja de experiencias, pero que la estructura debe revivenciar. Por eso, en el periodo sensorio-motriz, para marcar el inicial, el niño representa el mundo sensorio-motrizmente, no ve el objeto tal cual es. No representa el objeto tal cual es. Esta modalidad indirecta, cuando hay una situación personal que viví recientemente muy cómica, porque mi hijo entró a la pandemia con 8 años, ya tiene 10. Y el primer tiempo de la pandemia fue ya medio que uno no sabía qué hacer con la crianza, para mantenerlo activo, entretenido y no deprimido en una cama mirando televisión. Empezamos a armar maquetas de aeromodelismo y otras cosas, y entre ellas armamos la maqueta de un tanque, creo que el Abrams 1, él quería ese tanque. Bueno, entonces lo empezamos a armar, lo pintamos y quedó espectacular. Además, él tiene una gran habilidad para esas cosas, entonces fue un momento muy, muy lindo de haber podido armar esa maqueta, etcétera, etcétera. Su primo de 5 años en aquel momento, 4 años, se maravilló con el tanque y él hizo uno. El tanque que él hizo, y estaba muy orgulloso, era una caja de zapatos con una caja de jugo cepita arriba, y la bombilla era el cañón del tanque. Y lo pintó y él estaba contentísimo con su tanque. Ahora, él ese tanque lo veía igual que al otro. Era un tanque. Es decir, hay un producto de la imaginación, hay un plus de imaginación. Cuando los niños inventan los juguetes, porque le atribuyen calidad de juguete, hay una creación de la psique. Cuando un adulto lo hace, uno diría está loco. Eso no es el objeto. O sea, el juego infantil se tiñe de esta producción, de este desparramo, de esta imaginación radical, que le atribuye a los objetos y a las cosas un plus de representación. Entonces esto puede ser un revólver, esto puede ser, no sé, un poder mágico, etcétera, etcétera. Cuando uno ve a los chicos jugando, ve ese despliegue de esa imaginación de una manera extraordinaria. Precisamente cuando el niño juega, genera este plus de imaginación. Que los adultos a veces quedamos más atrapados en la racionalidad, pero podemos recuperar esta capacidad en el humor, en el arte y en un conjunto de cosas. Esta forma de imaginación vuelve, o de alguna manera nos atraviesa. Es decir, si uno va a ver una película y diría que solamente vio luces moviéndose en una pantalla, estaríamos frente a una situación de un exceso de racionalidad, un exceso de lógica en términos de Castoriadis, y un exceso de lógica nos deshumaniza como humanos. No sé si se entiende. Bien, entonces vamos a ir entrando en esta idea de subjetividad como una instancia sumamente compleja. Es importante que vayamos tomando nota de este prerequisito, porque frente a cualquier eventual
por así decir, problemática del aprendizaje, la primera pregunta es si ese sujeto ha desplegado esta posibilidad de representar. Por ejemplo, en patologías muy severas, por ejemplo, como los autismos u otras, estos niños no tienen esa capacidad de imaginar. Las cosas son concretas. Son texturas, son cosas concretas, son movimientos del cuerpo, pero no se da ese plus de representación. La pregunta es ¿por qué? Y una vez que dije por qué, creo que es un muy buen momento para el primer like motivador de la mañana. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Y mientras los likes suben al cielo y hasta el infinito, yo voy a tomar un delicioso mate Palau. 100 años con la educación pública. Vamos los likes. Que lluevan los likes. Me gustan los likes. Como todas las mañanas, me viste Leandro Pardo y me peina Nehuen Melita. Inteligencia y simbolización, capítulo 4, prerequisitos de la inteligencia y sus condiciones de instalación. Estas son algunas de las ideas que estamos desarrollando en la clase de hoy. Por lo tanto, en aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, creo que lo tengo acá. Disculpen que me ponga de pie. ¿Dónde está? Se perdió. Un libro se me ha perdido. Nunca encuentro el libro. Esto a José Pablo Feynman en Canal Encuentro no le pasa. Se ve que a mí sí. Bueno, debe estar acá. Ay, que se rompió. Disculpe. Esto debe andar ahí por acá. Siempre lo acá. Acá. Lo encontré. Bueno, una vez de pie, mis glúteos están firmes y luminosos porque sigo la rutina del profesor Sanseri. Aportes psicoanalíticos para la comprensión de la problemática cognitiva. Esta conferencia extraordinaria de Silvia Bleichmar del año, ya le digo, no figura el año, coche. Bueno, debe ser del año 92 o 93, por ahí. No, acá dice 1995. Es un texto que acompaña el libro La Fundación de lo Inconsciente, creo yo, el gran libro de Silvia Bleichmar. Todos los libros de Silvia Bleichmar son muy buenos. El primero, Los orígenes del sujeto psíquico, que es su tesis dirigida por Jean Laplanche, con la que Silvia se doctora.
los orígenes del sujeto psíquico, ella va a plantear su teoría a partir de cómo se puede reordenar una psicopatología, esto lo digo a grandes rasgos, a partir de la instalación de la represión originaria. Esta teoría la sigue desarrollando hacia su segundo libro, que es La Fundación del Inconsciente, que es un libro, para mí, el más destacado de Sylvia Bleichmar, porque los otros de alguna manera siempre van a remitir a ese, aunque se alejen algunos y en otros no. Después escribirá Psicoanálisis y Neogénesis, otro de los textos que ella publicará. Bueno, en realidad son una serie de... Bueno, yo voy a hacer el ordenamiento de los libros. Después Psicoanálisis y Neogénesis. Después escribe Paradojas de la Sexualidad Masculina, un texto muy complejo, donde aborda con profundidad la relación entre psicoanálisis y género, pero sin perder las hipótesis metapsicológicas de base, algo que a veces las teorías feministas tienden a perder, como de considerar, barrer y considerar todo obsoleto de un plumazo, pero Bleichmar sigue sosteniendo hipótesis fuertes en una revisión del psicoanálisis, uno de los trabajos más serios, a mi modo de ver, sobre esta temática, al menos desde el psicoanálisis, porque está tomada desde el psicoanálisis y no desde las ideologías vigentes. Sylvia Bleichmar lamentablemente fallece y se comienzan a publicar una serie de seminarios, libros y compendios de textos. Hay varios, están estos seminarios que les mostraba anteriormente: Inteligencia y Simbolización y la construcción del sujeto ético. Son textos de Bleichmar donde ella misma revisa esas publicaciones, y eso se nota a diferencia de los siguientes. Por ejemplo, las teorías sexuales, las teorías psicoanalíticas, las teorías sexuales y psicoanalíticas, bueno, hace un juego de palabras entre teorías sexuales infantiles y el psicoanálisis. Esos son seminarios que dicta Sylvia, pero no son revisados por ella misma. Después está Psicoanálisis Extramuros, bueno, hay una serie de compendios de conferencias y artículos, todos ellos muy buenos, pero sus libros, el eje, yo creo, de su obra, siempre la vamos a ubicar en esos libros. Esta conferencia es la que está contextualizada en La Fundación del Inconsciente, el gran libro de Sylvia Bleichmar. Una de las cuestiones más importantes que yo destacaría de la obra de Sylvia, sacando su genialidad y su capacidad de transmisión y la potencia de su transmisión, es cómo en una autora podemos encontrar una revisión hasta el momento del psicoanálisis, de su historia y el psicoanálisis de época. Entonces, en la lectura de Sylvia Bleichmar uno puede encontrar un recorrido de las tensiones históricas del movimiento psicoanalítico, es decir, los debates entre Anna Freud y Melanie Klein, entre Melanie Klein y Winnicott y Bion. También podemos encontrar la fuerte interpelación del lacanismo en su momento. También vamos a ver en la lectura de esta autora cómo los excesos de determinados núcleos teóricos, también este desborde, generan ciertos bordes, ciertas zonas contaminadas de la teoría. Es decir, cuando uno entra en esa zona de contaminación de la teoría, a veces inhibe un pensamiento posterior, y esto se retrotrae a cierto adoctrinamiento normativo en las teorías psicoanalíticas, y este es un exceso del mismo psicoanálisis que merece revisión, y ella lo podrá decir de alguna manera. Esta es mi lectura, el lastre con el que cargan las teorías. Estas zonas contaminadas, llamémosle así, que cuando uno cae es difícil salir, porque es difícil seguir pensando. Bien, de esta manera, el texto de Sylvia Bleichmar es muy interesante, pero en cuanto tal, esta conferencia es bastante difícil de leer si no hay una noción más amplia de la obra. Por ejemplo, el capítulo que les mencionaba anteriormente de los prerequisitos es compatible con este texto, es decir, porque es casi una síntesis del pensamiento de ella. Ahora, uno lee el resumen, pero desconoce un montón de aspectos de la obra. Bien. Entonces, cada párrafo
podemos encontrar una complejidad especial. Va a plantear al comienzo del texto, yo diría, dos grandes cuestiones. Si la infancia es igual a destino, y si la inteligencia o el pensamiento está en continuidad con la naturaleza. Esta idea merece como un primer movimiento de apertura. La infancia como destino remite también a, tres cosas. La infancia como destino, la inteligencia y el pensamiento en continuidad con la naturaleza, o no. Y la otra cuestión es que por primera vez en mucho tiempo, hay otros autores que lo han hecho, pero alguien se introduce en la problemática del aprendizaje no desde una exigencia de la pedagogía, sino como una problemática psicoanalítica intrínseca. Repito, la problemática del aprendizaje como una problemática intrínseca, no como una exigencia de la pedagogía o de la demanda social frente a problemáticas del aprendizaje en las escuelas. Porque otras autoras, sobre todo mujeres, han abordado la problemática del aprender desde una lectura psicoanalítica de una exigencia de la pedagogía. Este no es un texto de pedagogía, es un texto de psicoanálisis. Clínico, eminentemente clínico, porque lo que se va a preguntar Bleichmar, para despejar un poco esta bruma, y no quiero dejarlo ahí en el aire, porque lo que le interesa a Silvia, en este caso, es si ese aparato psíquico ha desarrollado la capacidad de pensar. La capacidad de pensar en cuanto pensamiento representacional. Y que este pensamiento representacional es algo que se produce más allá de las normativizaciones estándares que puede tener el sistema educativo. Entonces volvemos, y este es el gesto de volvemos, sobre esta matriz antropogénica del pensamiento. Es decir, si hay un sujeto en Constitución, si hay un sujeto al cual enseñarle. Entonces no es una pregunta desde la pedagogía, porque este es un problema muy importante que aparece, reaparece y pareciera no tener solución en esta querida asignatura Psicología en Educación. La mayoría del estudiantado se aferra a una visión pedagógica, y esta materia no es pedagogía, es psicología. Entonces no, porque la pedagogía y Paulo Freire y el método Montessori y el método Montezuma y el método que dice que los niños deben entrar disfrazados de patito a una escuela, tampoco, eso no tiene nada que ver con la psicología en educación. Esta materia es psicología. No es pedagogía. Por supuesto, es entendible que los estudiantes aún no han ejercido la psicología, están fuertemente atravesados por los dispositivos pedagógicos. Jardín, escuela primaria, secundaria y la universidad, que no deja de ser un dispositivo pedagógico, les cuesta mucho, como no han pasado por una experiencia clínica, salvo los que hayan realizado un análisis personal o alguna experiencia psicoterapéutica consistente, les cuesta mucho deshacerse del fuerte peso de la pedagogía en nuestras mentes. Dicho esto, esta problemática intrínseca tiene que ver con la capacidad de representar. De ahí en adelante, si aprende matemática, aritmética, química, es otra cosa. O sea, si ese sujeto está en condiciones de producir pensamiento humano, es decir, si se produce en él este desborde representacional, si se ha constituido la imaginación radical. O sea, el aparato psíquico es una máquina productora de imaginario radical.
¿Por qué? Porque genera este desborde que rompe la lógica. Y al romper la lógica puede ir o hacia el fanatismo, como los talibanes, o puede ir a la música clásica y tocar como Mozart. Esto solo es posible si este estallido se produce. Siguiente pregunta, entonces, que ya sabemos la respuesta. Si la inteligencia humana es algo que se define por su continuidad y la adecuación a la adaptación, o es algo que rompe la adaptación. La respuesta es obvia, que para Bleichmark tiene que ver con esta ruptura. Por lo tanto, esta pregunta si la infancia es destino es particularmente interesante, porque no siempre tuvo una respuesta clara en psicoanálisis, o más bien tuvo una respuesta clara no en la dirección que la autora va a proponer, porque en los tiempos del kleinismo, o en el mismo Freud en algún momento, incluso podríamos considerar en Lacan, una vez sepultado el complejo de Edipo, lo que sigue es repetición. Repetición. Es decir, una vez que se sepulta el complejo de Edipo, que el niño sabe que no puede, vamos al esquema clásico, declina su esperanza de acostarse con su madre y de matar a su padre y asume el yugo de la castración, se instala la represión y lo que sigue es repetición de la trama fantasmática. Se repite, se repite, se repite. ¿No es cierto? Así, efectivamente. Bueno. Entonces la infancia queda como un destino. O sea, lo preedípico, como determinante de acciones posteriores. Y todo lo que nos pasa en la vida es una repetición, desplazamiento, condensación de esa trama. O sea, la repetición como un sistema cerrado. Esto nos revolvería a este ciclo natural, como que el humano tiene un ciclo, llamémosle epigenético, de 5 años posteriores al nacimiento, y lo que sigue será repetición. Bueno, habría esa especie de conciencia que siempre mira al pasado en repeticiones futuras, algo así como una versión un tanto mecanicista del ángel de la historia de Walterio Benjamin. Pero la otra pregunta es si el ser humano tiene un aparato psíquico abierto a lo real. Si el aparato psíquico, más allá de cierta clausura, por así decir, edípica, sigue abierto a lo real y a producir cosas nuevas. Obviamente que esta versión es mucho más agradable, hipona y romántica. A ver, no hay que cebarse, como diría un amigo. O sea, así como un sujeto fuertemente entrampado en la repetición va a mermar su capacidad de experiencias nuevas. Estamos frente a algo bastante patológico. Una neurosis grave se caracteriza por no producir muchas cosas nuevas, sino que vemos una persona anclada en repeticiones tortuosas, las sufre, las padece, goza. O sea, el goce, el concepto de goce en Lacan, ya vamos a hablar de Lacan. El goce en Lacan no es placer. Esta idea, el goce. Uno escucha a los lacanianos y la cuarta vez que te dicen la palabra goce, yo ya no sé de qué están hablando. El goce de acá, el goce de allá, el goce de allá. Yo ya no los dejé de entender, no los puedo seguir. Porque quiere decir muchas cosas. Si vamos estrictamente a una definición de goce, porque a veces Lacan definía las cosas, el goce es padecimiento, es sufrimiento neurótico. El goce es sufrimiento, y es el sufrimiento de esa repetición infranqueable. Impresionante. Es la ganancia primaria de la enfermedad. Ahora, un aparato abierto a lo real es un aparato psíquico que también puede pensar. Y ese pensamiento también puede generar transformaciones. Por supuesto, hay un punto
de estabilidad, digamos, que no nos vamos renovando permanentemente. Si alguien se renueva permanentemente, estaríamos en un problema. Es decir, porque no tendríamos sujetaciones identitarias. Bueno, esto es un tema que también merece alguna reflexión, porque en estos tiempos corre como cierta furor de que cualquier renovación es necesariamente sana, y a veces no. A veces no. Pero tenemos potentes ideologías de época que tienden a venerar todo esto. Entonces, hay que ver cada caso en singular, cómo se despliega. Bueno, sigamos con esta idea. Entonces, esta idea de infancia-destino es también pensada como que el aparato psíquico no es algo que está encapsulado en sus repeticiones, porque también hay que entender de dónde viene esto. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto, Freud? No tengo ni idea. Bueno, yo tampoco. Bueno, en realidad sí. Digamos que el psicoanálisis clásico, no estoy hablando de un psicoanálisis River Boca, Newell's Central, San Lorenzo Huracán, estoy hablando de un psicoanálisis clásico centrado en autores clásicos, como puede ser Freud, algunos de sus discípulos, los fuertes paradigmas que marcaron época, el kleinismo, el lacanismo. El psicoanálisis contemporáneo está un poco más disperso, pero tenían un apoyo muy fuerte en la psicopatología. Y en una psicopatología con un alto componente fenomenológico de la psiquiatría de la época. Esto de que el psicoanálisis rompe con todo, sale de cualquier lado, brota de abajo de la tierra, no es tan exacto. El psicoanálisis tiene sus antecesores, tiene sus genomas dormidos, y de vez en cuando aparecen fuertes elementos de sujeción a la fenomenología psiquiátrica. Y bueno, los pacientes con los que trabajaba Melanie Klein, con los que trabajó Anna Freud, con los que trabajó Freud, no eran personas que iban a reflexionar al diván, eran casos graves. O sea, Dora era una histeria grave. Hans es discutible si su fobia era una fobia grave. Aparentemente era una fobia importante, un chico que no podía salir de la casa. El hombre de los lobos tenía un pire interesante. El hombre de las ratas era un obsesivo muy grave. Los casos de Melanie Klein eran casos gravísimos. Richard, Erna, Dick. Hoy en día estarían institucionalizados esos chicos, estarían en un centro de día. Por mucho menos hay chicos que están en centro de día. Eran casos graves. Entonces hay una idea de una psicopatología muy intensa, y ahí es entendible esta idea de infancia-destino, porque estamos hablando de cuadros muy graves. Como la experiencia clínica tiene más de 100 años, hoy en día podríamos pensar que hay una forma de pensar el psicoanálisis no necesariamente partiendo de la psicopatología. O sea, Freud parte de la idea que en la patología grave se dan procesos universales. La pulsión, el inconsciente. Si uno lee, por ejemplo, Introducción del narcisismo, Freud considera, por ejemplo, si uno lee atentamente Introducción del narcisismo, que el enamoramiento es una enfermedad gravísima, es una patología narcisista. Y lo ubica, digamos, en serie, va ubicando, y detrás del enamoramiento está la parafrenia, o sea, una patología psiquiátrica grave. Entonces, hay una idea muy fuerte de época de infancia igual destino, de cómo se despliega, se desarrolla y se sepulta el complejo de Edipo, vendrá lo posterior. Bueno, esta idea también es fuertemente cuestionada. Porque lo que se va a oponer a esa idea tan estricta es la idea de trabajo psíquico. ¿En qué trabajo psíquico está ese sujeto? ¿Qué es lo que le impide, de alguna manera, desinflamar aquello que obtura el desarrollo
por lo menos del pensamiento, vamos a usar esta palabra en un sentido genérico, y cuáles podrían ser los caminos clínicos de cierta evolución. Evolución en el sentido de evolución favorable, o sea, cómo alguien puede sanar, entrar en procesos más sanos, elaborar. Bien, para ello Bleichmar lo que hará es someter a una suerte de revisión generalizada la teoría psicoanalítica y tomará posición frente a los distintos debates de la historia del psicoanálisis. Léase con esto el psicoanálisis de niños, principalmente porque en la niñez, en la infancia, es un tiempo de constitución psíquica. Bleichmar definirá en Psicoanálisis y Neogénesis: un niño es un sujeto en constitución. Y esta idea de que son tiempos lógicos y no tiempos cronológicos es cierto, pero es relativo. Es cierto, pero es relativo. Es cierto, pero es no me tilde. Lo repito varias veces porque no quiero que esto suene como una consigna, o sea, un tiempos lógicos no cronológicos. En el adulto ya constituido. No es lo mismo un niño o niña de 5 años, por ejemplo, que no ha desarrollado el lenguaje. No es lo mismo. No es lo mismo un niño o una niña de 5 años que haya desarrollado el lenguaje a que no lo haya desarrollado. Porque si un niño o niña no desarrolla el lenguaje, no puede pensar. No estoy hablando del habla, estoy hablando de la capacidad de representar lenguajeramente el mundo. Va a tener su vida comprometida. Un niño o niña, por ejemplo, que no retiene esfínteres y no hay ninguna causa biológica que esto lo... Hay un proceso psíquico que se ha visto perturbado. Un niño o niña que no puede establecer diferencias tenemos que pensar que algo ha sucedido con la lógica binaria. Entonces, digo, la clínica sigue siendo un elemento fecundo, la clínica psicoanalítica sigue siendo un elemento fecundo de interpelación y de poder pensar en qué trabajo psíquico está ese sujeto en constitución. ¿Está? Esta es la pregunta que va a instalar Sylvia Bleichmar y a partir de allí realizará una labor, no en este texto, pero está presente en el texto claramente, de un posicionamiento y una repostulación de conceptos psicoanalíticos fundamentales. La clase que viene, yo voy a hacerles un pequeño reconto del psicoanálisis infantil, como una pequeña historización, para que podamos comprender la importancia de poder comprender de dónde salen las cosas. Entonces, no te lo pierdas. Despertate a las 4 de la mañana y quédate en espera, en vela, para que empiece la clase de Psicología de la Educación. La clase que viene hay mesa de examen, así que no vamos a estar. Vamos a estar la próxima. Así que toma carrera, porque la próxima clase de Psicología en Educación vamos a desarrollar una pequeña historización del psicoanálisis con niños que te va a permitir comprender, mientras yo me tomo un mate Palau con termo para chetos. No te lo vas a perder. Es sin inscripción previa, es público. Como antesala de la pelea en el Sportivo América, la educación pública te va a llevar a vos, sin que te tengas que destapar, una historización del psicoanálisis con niños y de la psicología del niño, para poder empezar a comprender por qué Sylvia Bleichmar, la Silvia de la gente, dice lo que dice y cómo lo dice.
Profe, el turno se extiende hasta el miércoles 8. ¿Y eso qué quiere decir? Y lo 8. Y lo 8. Que el 8 tampoco habría clases. Eso me está diciendo. Bueno, lo averiguamos. Y si no el 8, será el 15. Porque el Sportivo América nos está esperando. Para la gran pelea. Nos vemos la próxima. Y en la próxima, y con un like motivador nos vamos despidiendo. En la próxima clase, cuando sea, donde sea, en tu cara y en tu cancha, yo te voy a desarrollar la historia de la psicología del niño. A la cuenta de 1, 2 y 3, likes motivadores. Vamos Argentina, vamos carajo, vuelve la gente al fútbol. Vamos a tener un fútbol con gente, las tribunas llenas. Y nos vemos la próxima. Y ojalá pueda ser en la facultad. Si la gente vuelve al fútbol, ojalá nosotros podamos volver a la facultad. Bueno, vamos carajo, vamos Argentina, y como dijo el poeta de Bolívar, chau, 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 chau.